gracias por asistir a este foro de ciencia y tecnología. Tenemos a Carolina Daneiko. Daneiko, sí, me equivoco. Bueno, pero es que a ver, es que es entendible, el acento es raro. ¿Cómo se pronuncia en alemán? No bueno, igual, en alemán creo que igual. Muy bien, Carolina es licenciada en Ciencias de Madrid, divulgadora científica de ciencias de la Tierra, AISNA, ¿verdad? Y además socia fundadora del grupo de Mineralogía de Madrid. Además también ha participado, seguro que sigues participando sigo en la radio. Ciencia aquí ahora en la radio, de manera que Madrid Sierra, sintonizar y escucharla. En junio nos dio una conferencia que se llamaba Volcanes, portales para el interior de la Tierra. Bueno, nos dejó a todos con ganas de más. Es más, trajo pedruscos y hoy también ha traído pedruscos distintos. Y yo no recuerdo a los anteriores. Va a ser muy interesante, que se pierde los que estáis online, pero bueno. Sí. Bueno, luego los enseñaremos. Incluso sí, los vais a manosear, correcto. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, como nos quedamos con bastante ganas de más, y además tenemos la suerte de contar con Carolina, que no solamente comunica una cordialidad y una simpatía que nos va a dejar a todos, igual que la vez anterior, absolutamente impresionados y agradecidos. Las expectativas estupendas. Muy bien, pues vamos allá cuando quieras. ¿Me escucháis? A ver, sí me escucháis, ¿verdad? Es que ayer así no grito tanto. Y por streaming, los que estáis conectados, ¿también estáis escuchándome bien? No lo sé. Sí. Gracias. Pues muchas gracias por haber venido, gracias por estar aquí todos. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a hacer hoy un viaje interesante, espero que os resulte interesante también a vosotros. Bueno, pues nos encontramos en un universo inmenso, enorme, inimaginablemente enorme. De ese universo observable, ¿qué es el universo observable? Pues la parte del universo que podemos ver desde el planeta Tierra, o bien en telescopios que tenemos en el propio planeta, o bien en esos fabulosos telescopios que tenemos fuera, como el James Webb ahora o el Hubble. Bueno, con sondas, etcétera, etcétera. Bien, pues de ese universo observable que es inmensamente enorme, solo comprendemos un 5%. Este 5% es de materia, algo que se llama, o que hemos llamado, materia bariónica, que luego explicaremos qué es. El 95% restante de ese universo observable no sabemos lo que es, y lo hemos llamado materia oscura y energía oscura. La materia bariónica que hablamos, que forma ese 5% que sí comprendemos, pues forma todos los objetos cósmicos que conocemos, todos los objetos estelares del universo, los planetas, los asteroides, los cometas. Y en ese inmenso lugar que llamamos universo, tenemos un rincón donde estamos nosotros, también hecho de materia bariónica, que luego veremos lo que es. A mí, más que llamarlo planeta, me gusta llamarlo, que es un planeta, pero me gusta llamarlo una nave espacial, porque no estamos parados, no estamos quietos. Nos estamos moviendo a una velocidad de 108.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Y la verdad es que hay que decir que es una nave espacial que tiene todas las prestaciones. Vivimos en su superficie, no hace falta escafandra, respiramos el aire, tenemos posibilidad de materias primas, tenemos posibilidad de alimentos, tenemos incluso escudos protectores, que es el campo magnético para que la vida sea posible y estemos aquí hablando nosotros hoy, ahora. Es decir, es una nave fabulosa, única de momento que sepamos. Y por cierto, que dentro de un mes más o menos celebraremos que hemos vuelto a dar otra vuelta alrededor del Sol. El 31 de diciembre, cuando tomemos las uvas, estamos realmente celebrando que la Tierra lo ha vuelto a conseguir y que hemos dado otra vuelta alrededor del Sol. Ahora ya esa celebración tiene otro sentido social, otro sentido humano, pero bueno, este año cuando estáis tomando las uvas, acordaros de esto. A mí siempre me gusta, después de tomar las uvas y brindar, pues me gusta salir a la naturaleza, salir fuera y bueno, y mirar al cielo y decir, pues lo hemos vuelto a conseguir, otra vuelta alrededor del Sol. Y fijaros que no lo notamos, o sea, vamos, bueno, como queráis, vamos a esa velocidad, pero sin embargo, como la aceleración es constante, no se puede... ahí, perfecto, gracias, fenomenal.
Bueno, pues como vamos a una aceleración constante, no notamos que vamos a esa velocidad. Cuando vamos con el coche y tú si vas todo el rato a 100, dices, uy, pero es que lento voy, si voy parado, ¿no? Sin embargo, si aceleras o frenas un poquito, ya te das cuenta y percibes la sensación de velocidad. Sí. No estamos, pero no lo notamos por el tamaño, porque es un tamaño una nave espacial tan grande y nosotros tan pequeñitos que no lo notamos, además de esa aceleración continua. Bueno. ¿De qué está hecha la Tierra? ¿De qué está hecha? No os descubro nada con esta diapositiva. ¿De qué está hecha esa materia bariónica de la Tierra? Bueno, pues ya lo sabemos todos, de rocas y minerales, todas esas capas que se diferenciaron en el momento de formación de la Tierra hace 4.600 millones de años aproximadamente, de la formación del sistema solar. Bueno, pues se fueron organizando todos esos materiales al enfriarse y dieron lugar a las distintas capas. ¿Y qué tenemos? Rocas y minerales. ¿Qué son las rocas? Agrupación de minerales. El granito, que todo nos suena, que nos rodea por todos lados, aquí en este rincón de la Sierra Oeste, ¿vale? Pues el granito es una agrupación de minerales, ¿vale? O sea que hay también rocas que están formadas por un único tipo de mineral, solo un mineral. Pero bueno, lo que tenemos son rocas y minerales. Bueno, ¿y de qué están hechos los minerales? Hablábamos, tenemos rocas minerales. ¿De qué están hechos los minerales? De elementos químicos. En realidad es como una receta, como si quieres hacer un bizcocho, ¿no? Que dices, bueno, cojo tal proporción de harina, medio de azúcar, tanto de mantequilla, tanto no sé qué, y hago el bizcocho. Bueno, pues con los minerales pasa lo mismo. Si yo quiero hacer una fluorita, que es esta que he traído aquí, por ejemplo, ¿vale? Si yo quiero hacer fluorita, tengo que mezclar calcio y flúor en una proporción muy concreta. Bien, pues eso sería efectivamente de qué están hechos los minerales, de elementos químicos. Bien. ¿Y los minerales de la Tierra son iguales? Esta pregunta es inevitable. ¿A los minerales que encontramos fuera de la Tierra? Bueno, pues hemos hecho nuestros análisis y efectivamente encontramos los mismos minerales, las mismas rocas y los mismos elementos químicos. Antes de continuar, lo que quiero es que efectivamente veáis los minerales y los percibáis, ¿vale? ¿Percibáis en qué sentido? Percibáis pesos, percibáis transparencias, porque luego vamos a explicar luego vamos a explicar por qué cada mineral tiene esas características y de qué depende de que todas esas propiedades estén en cada uno de los minerales. Siento a los que estáis por online que no vais a poder hacer este ejercicio, pero bueno, luego voy a intentar mostraroslo, ¿vale? Van a dar cada una de las características a los minerales. Os voy a enseñar los minerales para que vosotros los podáis apreciar las cosas que os digo por pares, para que tengáis un poco más de comparativa. Por ejemplo, esta es la fluorita, el fluoruro de calcio, es una combinación de calcio y de flúor, y así dice poca cosa, pero si yo hago pasar la luz, vale, lo podéis hacer vosotros también, por favor, experimentar en este ejercicio. Tengo la fluorita, hago pasar la luz, es espectacular, ¿verdad? Sin embargo, cojo diferencias de pesos y de texturas, esto no hay luz que lo atraviese y luego vamos a entender todo esto. Bien, venga, pues os voy a pasar los minerales, los vais a ir pasando, está cogido de las minas de Almadén, Ciudad Real, que ya los romanos lo utilizamos para un montón de materiales de construcción, para... A ver, tú vas al Leroy Merlin y compras cacharros con agua mezclas y haces yeso para estucados, para construcción, para un montón de cosas. El mercurio, ya os digo, que los romanos ya empezaron a explotarlo, pero a los romanos no les interesaba el mercurio líquido, les interesaba otra variedad en la que aparece el mercurio, que es el cinabrio. El cinabrio es un mineral rojo muy intenso
combinación de azufre y mercurio. Imaginaros, si ya el mercurio es tóxico, el azufre tiene su cosita, pues imaginaros esa combinación letal, ¿no? Entonces, una cantidad tan pequeña de mercurio, fijaros lo que pesa. Es lo que quiero que percibáis todas estas propiedades, ¿vale? Entonces los romanos machacaban el cinabrio y con eso obtenían un polvo rojo con el que las romanas se maquillaban, se daban su colorete, y tenían telas con el que obtenían el más hermoso de los bermellones. Luego vinieron los árabes, que estaban fascinados por el líquido metal, y cuenta la leyenda de que el sultán mandó construir una fuente de mercurio en la Alhambra. Bueno, de hecho los árabes llamaban al mercurio azogue. No sé si os suena este término, el azogue, la parte de atrás de los espejos, porque antes se hacía con una mezcla de aluminio y mercurio. Si alguien tiene un espejo antiguo, está hecho así. Ahora no, ahora se hace con aluminio vaporizado, ¿vale? Pero el mercurio en un momento dado, la Unión Europea prohíbe su utilización por su toxicidad. Pero bueno, tú vas al Almadén y hay ríos tienen peces y hay plantas y hay de todo y la naturaleza se adapta al lugar. Sí tiene ciertos usos, tiene pequeños usos en componentes ópticos muy sofisticados, por ejemplo, en ciertos telescopios para balancear los espejos sin rozamiento, cosas así, y el que se necesita se compra en China. Claro. Allí sí, allí también hay mercurio, pero no está penalizado como en nuestro caso. Entonces, lo que se necesita se compra en China. Cuando, ya os digo, donde tengamos tal cantidad de mercurio, es realmente extraordinario. Se puede visitar las minas de Almadén, es muy, muy, muy interesante, porque además, gracias al mercurio de Almadén, nos trajimos el oro y la plata del Nuevo Mundo. Porque, bueno, ¿qué hacían con el mercurio? Pues entonces lo que hacían en el Nuevo Mundo, normalmente el oro y la plata viene asociado con cuarzo, ¿vale? En filones de cuarzo. Entonces partían el cuarzo en trocitos muy pequeños, pero claro, traerse todo el cuarzo, todo ese peso en los barcos era un trabajo inmenso. Entonces se llevaban el mercurio en odres o barriles. Allí mezclaban, o sea, sumergían el cuarzo con oro y plata en el mercurio. ¿Qué ocurre? Que se amalgama, es decir, el oro y la plata pasa al mercurio y se traían el mercurio lleno de oro y plata, aquí lo evaporaban en unos hornos que se pueden ver en Almadén, preciosos, y luego lo volvían a reciclar, lo volvían a condensar y lo volvían a utilizar. Y se quedaban con el oro y la plata. Y gracias a eso nos trajimos el oro y la plata del Nuevo Mundo, gracias al mercurio. Bueno, habéis visto por ahí Galena. La Galena es de unas minas de Jaén, de Linares, muy famosas. No sé si os acordáis, alguno se acuerda, yo lo he oído, yo no lo he visto, la radio de Galena, la famosa radio de Galena. Pues era un trozo de esa galena lo que se utilizaba en esa radio. La galena se utilizaba para obtener plomo, el plomo, cañerías, baterías, o sea, todo lo que usamos, todo lo que utilizamos está hecho de los minerales. Ese plomo, bueno, ahí en Linares no explotaban el plomo exactamente de esa galena, sino que cogían plata, porque esa galena se llama galena argentífera, tiene una gran cantidad de plata y entonces al final les compensaba más el precio de la plata en el mercado que el precio del plomo y entonces al final, bueno, cogían plomo. ¿Qué más? Bueno, no os he pasado la maravillosa pirita cúbica de Navajún. Son las piritas más perfectas del mundo. Las voy a pasar, por favor, y os pido que con mucha... Lo ha tallado la naturaleza, salen así con una perfección impresionante. Estas minas también se pueden visitar y te dejan coger piritas previo precio. Son las minas de Navajún en La Rioja y se pueden visitar y tú pagas y te dejan coger piritas, ¿vale? No se explotan con ningún fin industrial o comercial, es solo coleccionístico, pero os aseguro que se forran. O sea, todos los coleccionistas de minerales tenemos nuestras piritas de Navajo porque son espectaculares y ver que la naturaleza hace eso con esa perfección es increíble. Sí, cuando pasa ya mucho tiempo y está bajo lluvia, o sea, al aire no, al aire, y entonces si no está a la intemperie y no se moja,
no pasa nada, pero si a la intemperie se oxida. Por eso lo llamaban el oro de los tontos, porque diseminado en pequeños granos, en pequeños tamaños, en el lecho de un río, parecía que habías encontrado oro. La diferencia es que el oro nunca se oxida, y sin embargo la pirita sí, por eso el oro era el metal de los dioses, porque era eterno. Ay, perdón, sí, me estaban comentando por aquí, perdonad los de online que se me olvida, lo siento. Me estaban comentando por aquí que había, o sea, que tú habías visto ejemplares o piezas en los que había como huequitos que efectivamente tenían marcas o manchas de óxido. Efectivamente, sí, porque efectivamente se oxidan y cuanto más se oxiden, más se desprenden de su matriz y nos queda el molde. El cuarzo rosa, no os lo voy a pasar porque es que corta, que es un gustazo. Entonces, yo casi siempre me corto con él. Bueno, es un cuarzo rosa de oliva de Plasencia, es también una preciosidad. No es muy habitual un cuarzo de color rosa tan llamativo, pero bueno, pues lo que quería era eso, que percibierais pues los pesos, las texturas, la transparencia, porque luego vamos a entender por qué pasa todo eso. Bueno, estábamos hablando de si hemos visto los minerales de la Tierra, ¿vale? Y estábamos hablando de si los minerales de la Tierra y los de fuera de la Tierra eran iguales y si estaban hechos de los mismos elementos químicos. Bueno, pues en la Tierra lo tenemos fácil. Cogemos la muestra, cogemos el mineral, lo sometemos a una serie de experimentos y de análisis y sabemos de qué está hecho, qué elementos lo componen. ¿Qué pasa si nos vamos fuera de la Tierra? Bueno, pues hemos podido hacer también esos análisis. ¿Y cómo hemos podido hacer esos análisis? Me preguntaréis, porque bueno, en la Luna sí, efectivamente, salvo que haya aquí algún negacionista, hemos ido a la Luna. Entonces, salvo eso, hemos ido a la Luna y nos hemos traído las muestras, pero Marte, asteroides, cometas, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo hemos conseguido hacer esos análisis y saber de qué están hechas esos minerales y esas rocas? Pues muy fácil. Empezamos con las grandes misiones de la exploración espacial que nos han reportado información valiosísima sobre la composición de minerales y rocas fuera de nuestro planeta. Evidentemente, las misiones a la Luna, ¿vale? Además, aquí hoy contamos esta tarde con José Manuel Urech, que es un privilegio y un honor tenerte a ti, José Manuel, tenerte en esta sala. José Manuel estuvo 33 años trabajando en NASA, con 2 medallas de oro por parte de la NASA, 2 reconocimientos. Sí, así es, José Manuel. Y una cruz al mérito aeronáutico. José Manuel estuvo al mando de la estación de seguimiento del espacio profundo que tenemos en Robledo de Chabela, de NASA. Vamos a ver, solamente hay 3 estaciones de seguimiento del espacio profundo en el planeta. Y una está en España, en Madrid, en Robledo de Chabela, nuestro pueblecito de aquí al lado. Esto no sé si muy poca gente lo sabe, pero yo creo que sí. Debería ser un honor tener esto aquí, lo es, de hecho. José Manuel estuvo al frente de este centro durante muchísimo tiempo. ¿Cuántos años, José Manuel, estuviste? 19, llevando el centro en toda la misión, las misiones de exploración del sistema solar. Tú llegaste cuando las misiones Apolo habían concluido, ¿verdad? Bueno, un día nos tienes que contar todo esto, José Manuel. Un día, a ver, ¿no os apetecería escucharle? Pues un día, pues yo me apunto a la tercera, ¿eh? Pues sí. Pues bueno, pues gracias a pioneros como José Manuel, pues tenemos todavía ese centro NASA y ya os digo que hay 3 en el planeta, uno cerca de Canberra, Australia, otro en Goldstone, en el desierto de Mojave, en Arizona y bueno, pues si o sea, yo no he ido, pero me lo han contado, si tú vas al centro de allí de Estados Unidos, ya sabemos que los americanos lo hacen todo así a lo grande y muy Hollywood, ¿no? Pero claro, tú te vas acercando allí al centro y tú tienes ya como 100 kilómetros antes, pues como un parque temático. O sea, el centro de seguimiento de NASA del espacio profundo y en los bares de la carretera, pues tienes la hamburguesa Apolo. A ver, a mí me gustaría que en Robledo de Chabela, pues los bares tuvieran la hamburguesa Apolo también, o la Bravas Apolo, yo qué sé. Quiero decir que es algo muy privilegiado que tenemos y sin embargo yo creo que es muy desconocido y muy poco puesto en valor, ¿vale? Bueno, vamos a ver si lo vamos consiguiendo. Desde luego desde Robledo estamos trabajando mucho para conseguirlo.
Bueno, ¿cuántas veces fuimos a la Luna? Vamos a ver, pues fuimos 6 veces, ¿vale? Del Apolo 11 a la 17, el 13 pues ya sabemos que tuvieron un problema. ¿Y cuántas rocas se recogieron y nos trajimos? Pues casi 380 kilos de rocas lunares que han sido analizadas muy convenientemente, han sido muy estudiadas. Hemos encontrado que la roca mayoritaria de la Luna pues es basalto. ¿Os acordáis del volcán de La Palma? Pues casi todo lo que salía y luego la roca que se solidificaba de ese magma, pues es basalto, casi de los volcanes es lo típico, ¿vale? Rocas basálticas. Pues en la Luna tenemos mayoritariamente rocas basálticas y encontramos las mismas rocas y los mismos minerales que en la Tierra, ¿vale? Seguimos. Otra de las grandes misiones espaciales que nos ha aportado una cantidad de información y que nos la sigue aportando. Por cierto, que me he olvidado de lo de la Luna, que volvemos a la Luna, eso ya lo sabemos, ¿no? Que ya hace un par de semanitas la misión Artemis ya lanzó la nave Orión, que va a orbitar, está orbitando. Yo no sé si os habéis metido en la web a cotillar unas imágenes de la Luna impresionantes que nos está proporcionando la cámara de la nave Orión. Orbitará, luego volverá y bueno, luego la siguiente, el año que viene, será con tripulación, pero no llegará a alunizar o aterrizar, como queráis, ¿no? En la Luna. Pero bueno, seguimos en la Luna. Bueno, la exploración de Marte, los rovers. Esta foto es un poco antigua, pero me encanta, porque vemos a los operarios de NASA con, bueno, aquí, ¿no veis? El robotito pequeño que hay, que es el Soyuz, que es el primero que se mandó y que tenía el tamaño de un microondas. Fíjate. Luego ya el siguiente, pues fueron el Spirit y el Opportunity. Se mandaron 2 gemelos, porque como todavía el tema del aterrizaje no se había experimentado del todo bien, dijeron, bueno, nos da, mientras que construimos uno, construimos 2, que sean gemelos. Y si por lo menos si se estrella uno, pues tenemos el otro. Y mandaron, pues eso, al Spirit y al Opportunity. Y luego, fijaros qué evolución en el 2011 el Curiosity. El Curiosity todavía nos está dando mucha guerra en Marte y nos está proporcionando muchísima información. El Curiosity, fijaros qué cambio en la instrumentación, en el tamaño, en todo lo que lleva el Curiosity que ahora vamos a ver. Y bueno, ya el último que tenemos allí en Marte, que es el Perseverance, que se mandó en el 2000, ¿vale? Que todavía es el más sofisticado de todos, de los que se han mandado hasta el momento, y la verdad es que nos están dando unas imágenes, unos análisis, ¿vale? Y cómo se analiza una roca en Marte y cómo sabemos, bueno, pues aquí vamos a ver al Curiosity trabajando, ¿vale? ¿Qué hace el Curiosity? Bueno, pues impacta la roca marciana con un láser, ¿vale? Y según lo que devuelva ese láser, el tipo de ondas que devuelve, eso ya lo tenemos como catalogado en laboratorio, es decir, si le da al cuarzo, sé que es una respuesta. Si le da a la fluorita, pues sé que es otra respuesta. Entonces, de esa manera sabemos, contado muy simplistamente, ya sabemos qué tipo de minerales contienen las rocas marcianas, ¿vale? Entonces, con ese impacto de láser, pues el Curiosity hace el análisis de los componentes de la roca, de los minerales, y coge los datos y nos los manda a la Tierra. En 7 minutos han llegado, ¿vale? Y aquí, o bien en Mojave, o bien, ¿vale? O bien en Robledo de Chabela, que también estamos ahí recibiendo y mandando información, pues recibimos toda la información. ¿Y qué hemos encontrado en Marte? Goethita, óxido de hierro. ¿Vale? El Curiosity, bueno, creo que fue el Opportunity o el Spirit, encontró goethita. ¿Bien? ¿Qué más hemos encontrado? Jarosita, que es otro mineral también muy abundante, muy familiar en la Tierra. Además, la jarosita se ha encontrado en mucha cantidad, pues digamos que en el lugar donde se experimenta mucho en la Tierra, todas las misiones donde se entrenan, las misiones de los rovers, que es en Río Tinto, Huelva. También se puede visitar, las minas de Río Tinto son esa segunda anomalía geológica que hablábamos de España, contiene el mayor depósito de pirita, ¿vale? Del mundo y bueno, es la famosa faja pirítica, seguro que lo habéis oído, no sé si os suena, y bueno, pues esas son las famosas minas de la faja pirítica de ahí de Huelva, del Río Tinto. Y entonces allí se entrenan los rovers, porque
Se parece mucho a Marte. Si tú vas a Río Tinto y ves Río Tinto, es como un desierto marciano, todo lleno de rojos, de ácido sulfúrico, porque la pirita es una combinación de azufre y hierro, ¿vale? Entonces, la verdad es que es todo como un gran desierto yermo. Entonces, se entrenan tanto a nivel mecánico como a nivel de encontrar vida en Marte. Porque en Río Tinto, con esos ambientes tan extremófilos, se pensaba que no se iba a encontrar vida ni siquiera en el Río Tinto, que el Río Tinto se llama Río Tinto desde los romanos, no porque se abrió la mina y entonces el río se intoxicó. No, no, ha sido tinto desde siempre, porque lava, los sulfuros lava esas piritas y entonces tanto el hierro como el azufre se incorporan al Río Tinto. Bueno, pues cuando se pensaba que en unos ambientes tan extremos no podía existir vida, se encontró vida, unas bacterias que comen metales pesados, ¿vale? Y entonces de ese tipo de vida se está buscando también en Marte, a ver si encontramos algo parecido. Entonces Río Tinto es como un campo de entrenamiento para las misiones de los rovers en Marte, tanto a nivel mecánico, porque les sirve para ir probando cómo van los robotitos, como a nivel astrobiológico, ¿vale? Bueno, pues aquí abajo tampoco se lee, pero también en Marte el Curiosity encontró yeso, igual que este, ¿vale? Es decir, conclusión, encontramos en Marte los mismos minerales y elementos que en la Tierra, ¿vale? Y nos vamos a la tercera misión espacial que nos ha dado una información brutal. Esta, ay, bueno, perdón, sí, es que esta es preciosa, esta la pongo por romanticismo. Es que, claro, la atmósfera de Marte es muy diferente a la de la Tierra, es mucho más finita, no tiene la misma composición y entonces, dependiendo de esa composición y de ese grosor, la luz se dispersa de distinta manera que en la Tierra. Entonces, los atardeceres son azules y por el día el color es rojizo, al revés que en la Tierra. Entonces no me podía, que tenía que poner la foto del Spirit, que mira qué fotos nos manda el Spirit. Bueno, solo nos falta desde Marte con cariño o algo así. Bueno, y la otra misión, que esta es propia de la ciencia ficción, vamos, es digna de hacerle una película, es la misión Rosetta. La misión Rosetta es esa sonda que veis arriba, que tiene los paneles solares desplegados, que llevaba un modulito de aterrizaje, ¿vale? Entonces, ¿dónde se quería hacer aterrizar y dónde se hizo aterrizar la misión Rosetta? En un cometa. ¿Qué es un cometa? Un bloque de hielo sucio que viaja por el espacio. Cuando digo hielo sucio, ¿a qué me refiero? A que es hielo mezclado con un montón de partículas de polvo, minerales, rocas, pero incluso puede haber tamaños de rocas bastante grandes, ¿vale? Luego vamos a ver unas imágenes que tomó la cámara de la sonda para que veáis qué espectacular era este es el modulito que se llama Philae, y este es el cometa, que tiene un nombre indescriptible, ¿vale? Que al final, bueno, Churyumov, que eran los nombres de los científicos que lo descubrieron, y al final pues le llamaban Churi, para abreviar, porque si no. Entonces, para que veáis un poco, para que os hagáis una idea del tamaño, esta es la comparativa del cometa con la ciudad de Los Ángeles, ¿vale? Fijaros, es negro, porque es como cuando pisas la nieve, cuando vas a esquiar y la nieve ya está pisada y está mezclada con barro, pues así, es así. Entonces, Rosetta despega en el 2004, hasta el 2014 no llega a orbitar al cometa, está orbitando durante un tiempo hasta que ya más o menos las cosas se estabilizan y puede dejar caer a Philae, que es el modulito de aterrizaje, para que aterrice en el cometa. ¿Y qué pasa? Pues que lleva una perforadora, que es digno de ciencia ficción, esto ya os lo digo, de una película de Bruce Willis. Y entonces hace una perforación porque queríamos saber cuál era la composición del cometa. Pero os preguntaréis, ¿habéis dicho que es hielo? Pues el hielo en todas partes. Pues no. No, ¿por qué? Porque, vamos a ver, el agua es H2O, de acuerdo, es hidrógeno y oxígeno, pero hay distintas variedades de hidrógeno, ¿vale? Entonces, ¿por qué queríamos saber
¿Cuál era el hidrógeno que formaba el cometa? Porque desde hace mucho, desde siempre, la idea que se tenía es que el agua de los océanos de la Tierra provenían del bombardeo de cometas cuando la Tierra era una esfera incandescente. Entonces ese bombardeo masivo de cometas es el que aportó el agua que luego seguía condensando y sería el agua de los océanos. Y esa teoría estuvo en funcionamiento, o sea, estuvo en la mente de los científicos hasta que fuimos a Rosetta. Y entonces en Rosetta se analizó y se vio que el hidrógeno del agua de los cometas no es la misma variedad que el hidrógeno del agua de los océanos. Esas variedades que os hablo se llaman isótopos y en el caso del cometa ese isótopo era el deuterio, ¿vale? Es protio, deuterio y tritio, los isótopos del hidrógeno, y aquí sin embargo también existe el deuterio, pero no mayoritariamente. Existe, o sea, aquí, por eso al final se dijeron, bueno, pues el agua de los océanos no viene del bombardeo de los cometas, y así se pudo averiguar, es decir, nos tuvimos que ir fuera, pero muy lejos, para resolver y aclarar lo de dentro. Esto es también muy bonito. Bueno, pues aparte de esto que os he comentado, sí que, bueno, mirad, imágenes de los acantilados de nuestro cometa. Fijaros qué barbaridad, ¿eh? O sea, son acantilados de 500 metros de altura. Dentro, estas imágenes las tomó la sonda cuando estaba orbitando y cuando se aproximó. Son alucinantes. Esto es en el cometa. O sea, el cometa parece así una masa, pero es tan grande que luego tiene pues un montón de escondrijos, tiene relieves, tiene como montañitas, tiene acantilados. Y esto son chorros de polvo. ¿Qué pasa? Que el cometa decimos que es hielo. Entonces, cuando pasa más cerca del Sol, ahí, pues entonces puede en parte deshacerse ese hielo y entonces por presión echa chorros que contienen grandes cantidades de polvo, liberan el polvo ese que está mezclado con el vapor de agua, con el hielo, ¿vale? Y se encontraron gran cantidad de compuestos orgánicos complejos, aparte de muchísimos otros elementos que, por supuesto, también tenemos en la Tierra. Vale. No, compuestos orgánicos significan las cadenas carbono y oxígeno que componen la materia orgánica, pero no viva, ¿vale? Por aquí había una pregunta. El polvo, ese es el que vemos cuando pasa el cometa. Bueno, no, lo que vemos normalmente, me han preguntado para los que estáis en online, que si ese chorro de polvo es el que vemos cuando pasa el cometa. Normalmente lo que vemos es el vapor de agua, es decir, el hielo que pasa directamente a vapor de agua, se sublima, entonces sí que se produce por el calor cercano al Sol, entonces se produce esa vaporización del hielo y entonces esa es la cola que vemos habitualmente en los cometas, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que encontramos los mismos elementos, los mismos minerales dentro que fuera de la Tierra. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues que por ahí en el espacio, en el cosmos, hay fábricas de elementos químicos. Bien, en algún sitio del universo y del espacio se fabrican los elementos. ¿Y dónde ocurre eso? En las estrellas. Y más concretamente en la muerte de las estrellas. Esto es una supernova, que es la explosión de una estrella masiva. ¿Qué ocurre cuando mueren las estrellas? Pues que empiezan a sobrecalentarse cuando empiezan a agotar su material, su combustible. Fijaros, esto de sobrecalentarse es que también hay que echarle mucha imaginación porque estamos hablando de que solamente el Sol en su interior tiene millones de grados de temperatura y el Sol es una estrella de tamaño medio, un pequeño, medio. Entonces, estamos hablando de estrellas colosales que en ese proceso final incrementan increíblemente, colosalmente su temperatura. Imaginaros esas energías que hay ahí, ese calor que hay ahí. Entonces, en ese proceso, las estrellas empiezan a fabricar los elementos, ¿vale? Es ahí donde fabrican hierro, donde fabrican el plomo, donde fabrican todos esos elementos. Y entonces llega un punto en determinados tipos de estrellas que explotan. ¿Y qué hacen? Esparcir
todos esos elementos por el espacio interestelar, enriquecer ese espacio de todos esos elementos. Después, con el tiempo, esos elementos se irán condensando en grandes nubes, en nebulosas, que seguro que habéis visto algunas de esas fotografías maravillosas del Hubble o del James Webb, ¿no? Que ahora veremos algunas. Entonces, esas nebulosas irán concentrándose cada vez más todo ese material, adquiriendo cada vez una mayor gravedad, sobre todo en el centro, que es donde más se condensa el material. Empezará a calentarse, a girar y se formará una estrella. Y alrededor puede que los planetas. Así se formó el sistema solar y el ciclo volverá a comenzar. ¿Bien? Vamos a ver algunas de esas imágenes que son verdaderamente impresionantes. Esto es una nebulosa planetaria, esto será dentro de un tiempo, efectivamente, esa estrella que nacerá en el centro y alrededor los planetas. En nuestra galaxia hay verdaderas guarderías de estrellas, hay lugares donde están esas nubes, donde están naciendo estrellas continuamente. Y bueno, en el universo, pues imaginaros. Esta es la nebulosa tipo mariposa, parece ser que se estima o se piensa que en el centro no hay una sola estrella, sino que hay una estrella binaria, es decir, una estrella que gira alrededor de otra estrella. Entonces, en esas explosiones se forman este tipo de nebulosas. O bien la nebulosa Ojo de Gato, que es una preciosidad, y que así será nuestro Sol cuando muera. La nebulosa Ojo de Gato es una representación, nuestro Sol no explotará porque no tiene la suficiente masa como para explotar, sino que lo que hará será expandirse, sus capas se irán haciendo cada vez más grandes, se irán expandiendo, se tragará a todos los planetas, ¿vale? Y dispersará también pues, los materiales que se formen, y ese será el aspecto. Vale. ¿Y cómo sabemos cuáles son todos los elementos que se pueden formar en estos acontecimientos cósmicos? Bueno, pues esto está recogido, analizado, estudiado y bueno, analizando la Tierra. Si yo cojo y analizo todos los elementos que hay en la Tierra, pues puedo llegar a esta conclusión. Esta es la tabla periódica de los elementos. Y aunque parece algo muy sencillo y muy tonto, que es la tabla periódica, ¿vale? Es una tabla, pero es un trabajo científico y un logro científico inmenso. Muchos años, muchas disciplinas científicas, muchos científicos de muchos distintos tipos han colaborado, han trabajado desde hace mucho tiempo para generar esta tabla. 118 elementos que hemos descubierto en nuestro planeta y pensamos que, bueno, pues que en el universo, que componen esa materia bariónica, 90 encontrados en la naturaleza y 28 sintetizados en laboratorio. Hay elementos que son tan inestables que pasan rápidamente a otros y no los podemos pillar en la naturaleza. Y entonces muchas veces los tenemos que sintetizar en laboratorio, pero por eso sabemos que es posible que existan, porque en laboratorio se sintetizan y están estables, no se desmoronan. Bueno, fijaros, con 118 elementos y con solo eso me parecen pocos, y tenemos una variedad de más de 5.300 especies minerales en la Tierra. Y cada año se descubren entre 80 y 100 minerales nuevos. Porque hablábamos de la receta, ¿os acordáis? Si yo combino los elementos en esas proporciones, en esas cantidades determinadas, pues obtengo la florita. Pero si cambio un poco la proporción de calcio y le pongo un poco de azufre, pues tengo otro mineral. Entonces, las combinaciones son inmensas las que podemos llegar a hacer. ¿Y qué pasa? ¿De qué estamos hablando? O sea, eso que yo os ponía aquí en la tabla periódica, que son los elementos, ¿vale? ¿Esto realmente qué son? ¿Son elementos? Sí, son los átomos. Es decir, la unidad más básica que tiene la materia. Esto que os he puesto aquí unas definiciones, ¿vale? Para repasarlo un poquito. ¿Cómo se define el átomo? Como la parte más pequeña a la que podemos dividir la materia sin que pierda su entidad como elemento. Toma ya, ¿no? Es decir, sin que pierda que conserve una serie de propiedades y características. Es decir, el plomo es plomo porque tiene una serie de características y de propiedades y es la parte más pequeña que yo puedo dividir la materia con esas características. Esos elementos que yo he estado contando todo el rato son los átomos. No quería introducir antes la palabra átomo porque si no, no se va a entender igualmente. ¿Vale? Y esas propiedades que tienen estos minerales se deben precisamente a los diferentes tipos de átomos que las componen.
Y esto lo vamos a entender mejor con esto que os voy a enseñar. Vamos a repasar un poco, a recordar un poco cuál es la estructura del átomo. Esta es la estructura clásica del átomo. La de Bohr, la de Rutherford, estos científicos que dieron por primera vez este tipo de estructura, ¿vale? Ahora, esto es mucho más complejo, esto se ha visto que no es exactamente así, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con esta que nos resulta más familiar. Entonces, en esa porción tan pequeña que yo puedo dividir la materia, la más pequeña, ¿vale? Sin perder propiedades y características, tengo en el núcleo los protones y los neutrones. Tanto los protones como los neutrones tienen masa, le dan masa a las cosas, ¿vale? Y los protones, además de masa, pues también tienen carga eléctrica, que eso le va a dar las características, las propiedades, etcétera, etcétera. Y luego alrededor de ese núcleo tengo los electrones, ¿vale? Que son pues otras partículas. Ojo, que tanto los protones como los neutrones se dividen en partículas aún más pequeñas, los quarks, los gluones, en fin. La física cuántica es realmente compleja en este momento. Pero nos quedamos con esta idea, ¿bien? Entonces, volvemos a nuestra tabla periódica. La tabla periódica se ordena los elementos, ordena los átomos en función del número de protones que tiene el núcleo. La configuración electrónica, es decir, cómo se organizan los electrones alrededor de ese núcleo y las propiedades físico-químicas que le da todo esto. Y este es el orden. Es decir, que ahora entendemos mucho mejor no sé dónde, aquí. Por un trozo de fluorita y un trozo de galena más o menos del mismo tamaño, y esto pesa tanto y esto pesa muchísimo menos. ¿Por qué? Pues porque la fluorita hemos dicho que era combinación de flúor y de calcio. Aquí tenemos el calcio, tengo 20 protones en su núcleo. ¿Qué ha pasado? Pues sí que estamos buenos hoy. Venga, a ver, tengo 20 protones en su núcleo y el flúor pues tampoco es que me esté dando mucho más, que anda por ahí, ¿vale? Y sin embargo, ¿qué pasa con el plomo? Mirad, aquí está el plomo. Ay, perdón. Aquí está el plomo. 82 protones en su núcleo. Es decir, que la materia depende de cómo son esos átomos que se forman en las estrellas. Pero ojo, que lo que se ha visto es que cuando superamos un determinado número de protones en el núcleo, que es el del hierro, cuando superamos los 26, esa supernova, esa energía que hay en esa explosión de estrella no es suficiente para aglutinar los protones, para que haya suficiente energía que coja y pegue a los protones con los neutrones y los electrones entre sí y forme un átomo que no se nos desmorone. Nosotros la materia esa bariónica no se nos desmorona, o sea, se mantiene unida todo el tiempo, es estable en el tiempo. Entonces, se ha visto que a partir del hierro la energía de una supernova no es suficiente para coger 82 protones, juntarlos y que se mantengan unidos, estables en el tiempo, que esa es la energía nuclear fuerte. Necesitamos, por ejemplo, en el caso del mercurio, que está al ladito, por aquí lo tengo al lado del plomo, aquí el mercurio Hg, que tiene 80 protones, necesitamos acontecimientos cósmicos muchísimo más energéticos. Se ha visto que este tipo de elementos solo se forman en colisiones de estrellas de neutrones y acontecimientos cósmicos de este calibre colosal de energía. Esa energía que se necesita para coger unida los protones y que se mantengan en el tiempo. ¿Por qué el mercurio es líquido y no sólido como la galena, el plomo de la galena? Perdón. Vale, pues porque la energía, y me vuelvo a la imagen del átomo, la energía que hay entre los electrones y el núcleo es tan débil, en este caso, que no es capaz de mantener sólida la estructura, sino que entonces se mantiene siempre en un estado líquido. Todo lo que nos conforma, toda la materia que nos conforma, depende de esas partículas, de esos átomos y esas propiedades que se forman en esos acontecimientos cósmicos. ¿Y qué pasa con el cuerpo humano, con nuestro cuerpo, con nosotros?
pues que estamos hechos de esa misma materia bariónica. Ahora decía, la materia bariónica es la que está formada por protones, neutrones y electrones. Y esa es la que entendemos, ese 5%. Todo lo demás, de momento, no está hecho de esta materia. La energía oscura, la materia oscura, no está hecho de protones, neutrones y electrones. No sabemos de qué está hecho. Ya lo averiguaremos. ¿Vale? Entonces, en el cuerpo, esta imagen lo que nos muestra es una comparativa de la tabla periódica con el cuerpo humano, dependiendo de dónde vienen los elementos, de qué tipo de acontecimiento cósmico vienen los elementos, ¿vale? Entonces, el 73% de los elementos de nuestro cuerpo viene de la explosión de estrellas masivas, es decir, las supernovas que os estaba contando antes. Y luego, pues hay otros acontecimientos, incluso también, pues aquí explosión de estrellas enanas, tenemos un 1%, no es que esté en el cerebro, ¿eh? Es el reparto así que lo han dibujado de esa manera. Así que vamos a finalizar nuestro viaje, vamos a finalizar nuestro viaje con esta bonita imagen, volvemos a la Tierra, vamos a aterrizar, después de este viaje, desde lo más enorme y más inmenso que es el cosmos, hasta lo más pequeño que veréis, os habéis visto la relación estrecha y íntima que tiene con todo lo que nos rodea y la materia que forma la Tierra y que nos forma a nosotros mismos. Y bueno, pues me quedo con un bonito pensamiento que en estos tiempos viene bien. Y es que podemos decir que estamos hechos de polvo de estrellas.